Bien, el doctor Rafael Sánchez Concha es, como ven, el coordinador del evento, es el que ha facilitado que estemos nosotros aquí y se lo agradecemos de verdad. Es profesor asociado en esta casa de estudios, recientemente doctor en Patrimonio Iberoamericano de Historia Comparada y Territorial por la Universidad de Huelva, en España, magíster y licenciado en Historia, también por esta casa de estudios, licenciado en Educación y autor de varias obras. Muchas de ellas son recopilación de trabajos. Santos y Santidad en el Perú virreinal, y estamos deseando que salga Santos y Santidad en el Perú republicano, creo que está ya a punto y va a ser la primicia en cualquier momento. La otra obra es del régimen hispánico y Miradas al Perú histórico. Esta mañana nos va a hablar de la permanencia de la piedad católica en el tránsito del virreinato a la República, 1780-1850. Adelante. Buenos días. Observar el tránsito de la cultura católica en el Perú en su mejor expresión, es decir, el fenómeno de la piedad y la santidad entre las últimas décadas del periodo virreinal y las primeras de la época independiente, no es una tarea sencilla. Las líneas de los procesos históricos, los hechos, los actores y también las fuentes son muy variadas y requieren aún de investigación. Dado que la retirada del antiguo régimen y el ascenso del orden republicano cubre un periodo bastante dilatado, desde los años del reformismo borbónico hasta la época de la consolidación del nuevo sistema, este nos permite abarcar numerosos personajes de destacadas virtudes teologales y cardinales, quienes nacen en la primera mitad del siglo de las luces y que alcanzan una etapa de cambios en el ámbito de las estructuras administrativas, en el de las formas del pensamiento erudito y de la plástica neoclásica, y en el de la gestación de las grandes transformaciones, como lo fueron sucesivamente las insurrecciones locales contra el régimen español, la celebración de las Cortes de Cádiz, las campañas de los libertadores y sus secuelas, la acefalía de las jerarquías eclesiásticas, los conflictos caudillistas posteriores a la emancipación, las crisis de las órdenes y congregaciones religiosas y de las cofradías y hermandades, las discusiones doctrinales entre liberales y conservadores, y finalmente los frecuentes problemas sociales de pobreza y marginación. En el largo lapso que pretendemos recorrer, descubrimos dos tendencias respecto de la catolicidad que se entrelazan. En la primera, si bien hallamos que todavía permanece la religiosidad militante y contrarreformista, en ciertos aspectos del poder monárquico, como lo fue el regalismo, y de los círculos intelectuales considerados de vanguardia para su época, como la cultura de la Ilustración, se observan algunas manifestaciones de secularización y desacralización. A pesar de que el catolicismo sigue vigente, en la segunda mitad del periodo elegido para esta exposición, ya no tiene el mismo protagonismo que el ejercido en el periodo hispánico, durante los Austrias y los tempranos Borbones. En la segunda tendencia, de otro lado, la Iglesia permanece como referente de sociedad perfecta y sus integrantes, los santos, que eran figuras públicas, continúan presentándose como constantes correctivos, entre comillas, necesarios para el creyente de toda condición en el paso del cuerpo místico de la República, propio del antiguo régimen, al cuerpo de nación, que figura en la Carta Constitucional Peruana de 1823. Como muestra de la primera tendencia, se menciona reiteradamente y como ejemplo el destierro de la Compañía de Jesús de los dominios hispanoamericanos en 1767, que golpeó con dureza a la cultura erudita en el Perú. Pero también se destacan la decadencia y debilitamiento del Tribunal de la Inquisición, la salida de los obispos inconformes con la emancipación, el abandono de las doctrinas y la supresión de los conventos, hechos originados en decisiones políticas tanto desde el Estado español tardío como desde el nuevo republicano. En forma paralela se extiende por impulso de la Ilustración una actitud contraria a aquello que representara escolasticismo, militancia devocional y manifestaciones de existencia sobrenatural, como los milagros, acontecimientos que formaban parte de la vida cotidiana del hombre virreinal.
La Ilustración, que pretende explicar el mundo en términos racionales, fue un fenómeno estrictamente intelectual, aunque con gran predicamento en la instrucción pública, y por ende empleado por las élites académicas de los cenáculos de carácter jurídico, literario y científico, para fundamentar su prestigio y legitimar su influjo. En la Ilustración peruana, un caso ejemplar fue el rechazo de la escolástica y de su basamento clásico por parte del famoso médico y prócer de la independencia Hipólito Unanue. Aunque natural de Arica y prócer de la independencia, Hipólito Unanue ejerció la docencia de su especialidad en la Universidad de San Marcos. Fascinado con los hallazgos de Isaac Newton y la difusión de sus ideas en Europa y la América española, empleó las propuestas del sabio inglés para rechazar la doctrina aristotélica central en la concepción racional del mundo a la que se adhería la institución eclesial. Sin duda, el Newton que entendía Unanue encarnaba la nueva física experimental, que proyectaba una forma de escepticismo frente a aquello que no pudiese ser explicado en términos de sí misma y de la idea de racionalidad que ella aportaba. Ciertamente, el galeno ariqueño, uno de los mejores representantes de la Ilustración criolla, no pretendía restar fundamento a los misterios de la religión, sino señalar las transformaciones de los principios del quehacer filosófico, pero insistía en la racionalidad rectora e iluminadora, que siempre debía apuntar a la sobriedad de comportamiento, que involucraba el concepto de buen gusto frente a lo que se consideraba ultraterreno. La sobriedad de conducta en torno del sentimiento religioso, reclamada por quienes profesaban esta nueva perspectiva, que más de una vez se tornó sarcástica, no le cupo únicamente a los intelectuales laicos. Hubo clérigos e incluso prelados que de alguna forma participaron de esta moderna manera de entender la fe, que privilegiaba una aproximación sobria a las manifestaciones de piedad dentro de la novedosa gestión racional del espacio público para tales ocasiones. Entre ellos, cabe destacar al arzobispo de Lima, Juan Domingo González de la Reguera, cuyo episcopado cubrió 23 años, y quien se ocupó de reglamentar sobre las procesiones de Semana Santa, entendiéndolas en el ámbito del decoro de la ciudad. Prescribió que debían ser ordenadas y salir antes de que cayese el sol, y que éstas no podían ingresar a los templos donde se podría generar tumultos. De esta forma se evitaría la aglomeración del populacho y las irreverencias, cito literalmente, del inconsiderado vulgo. Igualmente, detuvo el entusiasmo del vecindario limeño por levantar altares de santos y de la Purísima en sus domicilios. En el mismo espíritu de sobriedad, en febrero de 1794, mandó redactar a su secretario, Cristóbal Fernández de la Cotera, el edicto de la prohibición de los rosarios galanos, llamados también de comadres, que salían en procesión por las noches, paseando niños, cuyos vestidos simbolizaban imágenes sagradas y figuraban ángeles exageradamente adornados, y que eran acompañados de música impropia y demostraban, entre comillas, supersticiones. Otro destacado miembro del clero erudito y modernista finivirreinal, el doctor Toribio Rodríguez de Mendoza, escribió en 1813 un alegato en contra de la devoción del corazón de María, elegida por los jurisconsultos como patrona del Colegio de Abogados de Lima, que había aprendido fuertemente en la piedad de los limeños, cuyo culto, planteado por San Juan Eudes, aún no había sido formalmente aceptado por la Iglesia. De hecho, Mendoza nunca se reclamó enemigo de la creencia en la Madre del Redentor, como un medio para llegar a Cristo, pero estuvo en claro desacuerdo con la propagación de su sagrada víscera, pues la consideraba a todas luces una superstición. El sacerdote secular fundamentó su desacuerdo contra este mal uso de la religión con las siguientes palabras, y cito literalmente: las supersticiones están tan universalmente extendidas en el mundo cristiano y han hallado tanta acogida entre los grandes, tanto curso entre las personas mediocres y tanta boga entre el simple pueblo, que cada reino, cada provincia, cada diócesis, cada ciudad y cada parroquia tienen las suyas propias. Cualquiera que considere atentamente estos desórdenes en las más altas prácticas de la Iglesia a quien afligen tan sensiblemente, advertirá que tienen por origen las supersticiones a la malicia, a la ignorancia, a la simplicidad, a la vanidad, al capricho, al humor, al amor a la vida
al celo indiscreto, a la falsa piedad y al interés. Fin de la cita. Toribio Rodríguez de Mendoza combatió otra devoción capitalina, el ajuar de Santa Rosa. Con pluma sarcástica motivó una forma de risa destinada al goce de algunas personas al día con las lecturas ilustradas y que indicaba una clara batalla contra el barroco residual. Se refirió y atacó a su principal propagador, Fray Bernardo Sáenz, de la Orden de San Agustín. El clérigo Chachapoyán publicó en una gacetilla lo siguiente, y citó literalmente: un director de almas tiene entretenidas a sus hijas en cierto monasterio ofreciendo al niño Dios pañales y lo demás fabricado con muchos rosarios, oraciones, penitencias, etc., en cierta cuenta de costuras, siendo en realidad unas mojigangas y locuras. Y que no será mucho que ocurra a Roma para celebrar con culto solemne de misa esta farsa o de paso de comedia. Fin de la cita. A lo que el Agustino Sáenz respondió con una fórmula no menos irónica. Cito: un cometa con gallardete se ha elevado hasta el éter, viento sutil, que a semejanza de un espíritu sopla donde quiere, según la expresión de la Santa Escritura, spiritus subivult spirat, por hollar y deprimir a los que no aparecen con dorados realces de títulos famosos y brillantes empleos, y pretende el viento del favor triunfar de todos en su vuelo, qui potest capere capiat. Fin de la cita. Pero contrariamente a la actitud reflejada en los ejemplos de González de la Reguera y de Rodríguez de Mendoza, hubo entre los personajes de las luces del Perú manifestaciones de profundo catolicismo militante. Así, por ejemplo, el mismo Hipólito Unanue, a pesar de haber atacado las ideas escolásticas y alabado las novedades científicas de su tiempo y las de Newton, cada viernes oraba de rodillas con los brazos en cruz ante el crucificado en su advocación del Señor de la Agonía. Rezaba el rosario en familia y solía tejer una corona de rosas para la Virgen. De otro lado, el autor del Clima de Lima reconocía y aplaudía la labor de la Iglesia en su labor caritativa a través de la asistencia a los enfermos. Otro mercurista ampliamente conocido, José Baquijano y Carrillo, que leía y comentaba con amigos y discípulos textos prohibidos de la Ilustración francesa en una huerta en las afueras de la capital, se expresó con absoluta unción de Sor María Antonia de San José Larrea y Arispe, monja trinitaria que había muerto en olor de santidad en 1782, y cuya fama de virtudes heroicas, como solía suceder en la Lima de los siglos XVI y XVII, sobrepasaba los muros del convento que la acogía. En la semblanza que escribiera de ella en 1783, señaló con tono tridentino los méritos ultraterrenos de su ascetismo y declaró lo siguiente: que ella jamás interrumpe los tiernos gemidos, los suspiros inflamados por los cuales explica sus ardientes pero reglados deseos de morir por su Dios. Busca dónde colocar sin culpa sus afectos, sabiendo que la cruel angustia reservada para los eternamente infelices no es encontrar sin delito centro a su voluntad. Y advirtiendo que el dolor, ese clamor excusable de la naturaleza, no ofende ni revela, que el sombrío silencio en que se manifiesta inmóvil la víctima sobre el arca del sufrimiento concentra las fuerzas de su alma dilatada a un solo punto, se despoja del halagüeño atractivo de los consuelos humanos. Ocurre a la oración, habla con fervor de los males que la agobian, adquiere en la conservación un vigor nuevo, se reviste del noble esfuerzo que es la dignidad de la desgracia y se acerca a aquel término en que los héroes dejan de ser hombres en la paz del justo, la severidad en la virtud y la calma de la religión. Fin de esta extensa cita. A las muestras de piedad reseñadas en los ejemplos de los intelectuales en el tránsito entre el virreinato y la joven república, debemos añadir que persiste una línea de fuerte catolicismo. Y a pesar de que el brazo político de la Ilustración, que fue el liberalismo, que en nuestro medio fue romántico y utópico, se convierte en una ideología atractiva entre los académicos, hombres de derecho y hasta en algunos clérigos, y llega a propugnar la libertad de cultos basada en la libertad individual, no podemos afirmar que éste hiciera virar las formas de entender la fe de los gobernantes y la población peruana. Tal permanencia la observamos en las devociones marianas, como fue el caso de la Virgen del Carmen, aplaudida en el Perú a inicios de la vida independiente y durante todo el siglo XIX. Esta advocación mariológica, difundida por las religiosas de la regla carmelitana,
Contaba con una multitud de devotos en casi todo el espacio peruano habitado, tanto en la época de los Austrias como en la Borbónica. No obstante, la Señora del Carmelo consolida su popularidad como consecuencia de la invasión del Ejército Libertador del Sur, cuyas tropas procedentes en su mayoría de Chile la habían aclamado antes de la batalla de Chacabuco en febrero de 1817 y la eligieron como patrona jurada de sus huestes al año siguiente. Además del aprecio que los peruanos sintieron y manifestaron por la Madre del Redentor, la devoción por los hombres y mujeres con fama de santidad no se dejó de lado en los años iniciales del Perú republicano. Aún permanecía en la memoria de los moradores de la capital las proezas de los legos dominicos Martín de Porras y Juan Macías, beatificados por Gregorio XVI en 1837. Pero Lima no pudo festejar inmediatamente la glorificación de sus bienaventurados cuando llegaron las bulas de beatificación. Los conflictos políticos y militares generados en torno de la Confederación Perú-Boliviana, el Congreso Constituyente reunido en Huancayo y el Poder Ejecutivo fuera de la antigua Ciudad de los Reyes impidieron la ansiada fiesta. Finalmente, en abril de 1840, en Domingo de Resurrección, se trasladaron bajo palio las bulas pontificias desde el convento de Santo Domingo hasta la catedral, en el atrio de la iglesia matriz para recibir solemnemente los documentos. Se ubicó el entonces arzobispo de Lima, Francisco de Sales Arrieta, flanqueado por Francisco Javier de Luna Pizarro y José María de Arriaga, el primero prelado de Alaria y el otro de Maynas, tema que veremos próximamente con Elizabeth Hernández. Una vez dentro de la basílica, se leyeron los textos desde el púlpito, se entonó el Te Deum y se ofició una misa de acción de gracias, la que fue coronada con salvas de la tropa, repique de campanas y fuegos y luminarias. Al día siguiente se celebró una misa solemne que contó con la presencia del muy polémico Agustín Gamarra y de los magistrados de la Corte Suprema, el alcalde y los regidores del Cabildo, altos oficiales de la Casa Militar, integrantes de todas las corporaciones y una rebosante multitud. Concluida la Eucaristía, las imágenes de Martín y Juan se llevaron en procesión al cenobio de los dominicos y fueron seguidas por las figuras en bulto de Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y Santa Rosa de Lima. Al igual que el tiempo virreinal, los balcones ostentaron colgaduras y desde esto se arrojó pétalos y toda la urbe se volcó a aclamar a sus nuevos intercesores y ejemplos de virtud. El mejor ejemplo de permanencia de la cultura católica en el Perú son sin duda las obras de hombres y mujeres con fama de santidad, que los trabajos históricos contemporáneos obliteran frente a los acontecimientos políticos, el personalismo de los caudillos, la recepción y aplicación de las ideologías europeas en nuestro país, así como los procesos económicos y sociales. Ellos, a pesar de, la gente con fama de santidad, ¿no? Ellos, a pesar de desplazarse por su condición de cercanos al ultraterreno y por su indesmayable compromiso con las virtudes teologales y cardinales, proceden de todos los sectores del cuerpo social y como públicos referentes de perfección, cito entre comillas, nos manifiestan la continuidad y persistencia del sistema de creencias del virreinato romano, del cristianismo, romano, en tierras peruanas en el periodo virreinal y el republicano inicial. Y llevando a cabo lo ordinario extraordinariamente bien, se muestran como en tiempos anteriores, igualmente conscientes del equilibrio y la armonía del mundo terrenal en función de la trascendencia, entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siguiente, desde luego enfrentados a nuevos retos del tiempo. La centuria de transición incluye un primer grupo de bienaventurados que cubre algunos años con posterioridad a 1750, pero su protagonismo en santidad queda referido a la primera mitad del siglo XVIII. Estos personajes fueron los franciscanos Francisco Verástegui, limosnero de la recolección capitalina de su orden, y Ramón de Tagle Bracho, intelectual, asceta e hijo del primer marqués de Torretagle, el jesuita Beltrán Hebert, sacerdote de continua penitencia y provincial de la Compañía de Jesús, y los crucíferos Martín de Andrés Pérez, pionero de su congregación en Lima, y José Gabriel de la Cuadra y Sandoval, asesor del virrey, conde de Superunda y consejero espiritual de varias familias limeñas. Entre las monjas cabe nombrar a María Catalina, lega del convento de Jesús María y José, a Manuela Ignacia Teresa de Santana, Hurtado e Iturrizarra, priora de Santa Rosa de las Monjas, Paula de Jesús Nazareno, superiora del monasterio de la Merced
de la Ciudad de los Reyes, a Manuela de la Asunción Ripa, monja de Santa Catalina de Arequipa, y a María Antonia de San José de la Rea Yaíspe, prelada del Cenobio Trinitario que ya hemos mencionado, a quien, como hemos indicado, la manifestación de piedad del ilustrado Baquijano y Carrillo. En contraparte, figuran los que nacen dentro del periodo de transición, pero cuya relevancia histórica es posterior a 1850. Narcisa, Martillo y Morán, quien vivió sus últimos días en Lima y expiró en el beaterio del Patrocinio, el beato Luis Tesa; el siervo de Dios Alfonso María Sardinas, obispo de Huánuco; Juan Fernández de Calieres, mitrado de Arequipa; Dominga Gascón, laica evangelizadora de los chinos de Lima; Pedro Guali Pujadas, apologista y defensor del dogma de la Inmaculada Concepción frente al ataque liberal; otro franciscano, José Maciá, patriarca de Loja; Juan José Polo Valenzuela, prelado de Ayacucho; Leonardo Cortés, franciscano y místico de la recolección seráfica de los descalzos; Manuel de la Fuente Chávez, presbítero, cura de la ermita del distrito de Barranco; José Antonio Roca y Boloña, orador sagrado y canónigo de la Catedral Limense; Juan Esteban Seminario, obispo de Puno; Salamira de la Quintana y González del Valle, laica caritativa de Ica y miembro de la élite local; Mariano Arruga y Perdiguera, Buenaventura Pilú y Maciá, Benito León Cabrier, José María Cervera, todos estos últimos franciscanos de la Recolección de Arequipa; Mauricio Mayurí, clérigo iqueño y Amador Sotomayor, también presbítero, predicador y discípulo de José Mateo Aguilar y continuador de la obra de este en la capellanía de la Casa de Ejercicios de San Ignacio. Aquellos personajes que nacen justo en la centuria de tránsito y cuya obra se desarrolla dentro de esta fueron 13, casi todos pertenecientes a la vida religiosa, salvo una, que fue laica devota. De hecho, estudios futuros que incluyan grupos de investigación sobre la totalidad de la población peruana arrojarían una cifra más numerosa. De momento, con la bibliografía y los documentos a la mano, hemos hallado que este conjunto se reparte de la siguiente forma. Desde una perspectiva de las congregaciones religiosas, ubicamos a 2 agustinos, Bernardo Sáenz y José Calixto de Orihuela; a 3 franciscanos, José Gómez, Manuel Trinidad Plaza y José Ramón Rojas, familiarmente conocido como el Padre Guatemala; y a un crucífero, Pedro Marieluz, que fue fusilado en el Real Felipe. Dentro del clero secular hubo 4 sacerdotes de distinguidas virtudes: Juan de Dios Cortés y Castilla, José Mateo Aguilar, Julián de Enderica y Francisco Solano de los Heros. La lista reúne también a 2 monjas de clausura, María de la Cruz y de la Luz y Micaela Espinaca, y a una laica, la sierva de Dios, Luisa de la Torre y Rojas, conocida como la Beatita de Humay. Para concluir, como puede apreciarse y consta en la documentación finivirreinal y de inicios del Perú independiente, el paso del cuerpo místico de la República al cuerpo de nación no altera la piedad católica. A pesar de que las formas y los caminos de la Iglesia en nuestro país fueron cruzados por el influjo del pensamiento liberal entre las élites académicas y políticas, ello se expresa ya de alguna forma a fines del virreinato a través del vocabulario intelectual de Circo Ilustrada, con el que ciertos intelectuales buscaron desplazar al ámbito de la irracionalidad muchas de las muestras de la devoción pública que se habían gestado al calor del espíritu militante del antiguo régimen, cuya concepción de sociedad suponía la organización de ella en función de un orden sobrenatural. Apelando a nociones de ese periodo de transición como el de sobriedad y buen gusto, acorde con la sensibilidad de las luces, tendencia que mostraron algunos miembros de la intelectualidad criolla y de la jerarquía eclesiástica, se intentó limitar las posibilidades de expresión devota, espontánea u organizada en procesiones, exequias y rosarios, aunque desde luego sin concesiones en materia de fe, puesto que la doctrina y dogma, es decir, en ortodoxia, fue un catolicismo que continuó íntegro como en el de los días del virreinato. En cambio, una segunda tendencia dentro del conjunto de creyentes católicos, tan vigorosa como la de antaño, se expresó en un dilatado número de hombres y mujeres santas, cuyas vidas y méritos se continuaron exaltando en la comunidad en términos idénticos o semejantes a lo que ocurría durante los siglos de presencia española en el Reino del Perú.
Las firmes virtudes de estos siervos de Dios, que se hacían ostensibles en confesiones de conversión y notorio afecto y devoción, no fueron aplaudidos únicamente por el pueblo, sino también por personalidades del gobierno y las letras, e incluso por los presidentes y cuerpos completos del Estado, pues los virtuosos reflejaban la santidad de Cristo y constituían un referente de luz para la joven nación peruana. Muchas gracias.